Todavía falta, a ver, esperaremos, empieza a grabar, empieza la grabación. Ya chicos, ahora sí ya está grabado. Entonces vamos a hablar hoy día del sodio. Primero, del sodio, ¿ya? Entonces, desórdenes del balance del sodio. Vamos a hablar de la hiponatremia y de la hipernatremia. Los desórdenes del balance del sodio, ¿no? Generalmente están muy ligados a los trastornos del agua, ¿ya? Entonces, los trastornos del equilibrio hídrico y del sodio son frecuentes y muchas veces se malinterpreta la fisiopatología, ¿ya? Porque muchas veces la concentración plasmática de sodio eh, van a pensar que está pues ligado por la ingesta de sodio, ¿no? Y en realidad está ligado, más está ligado a la ingesta y excreción de agua, ¿ya? Entonces, la hiponatremia, por ejemplo, se debe principalmente a la ingesta de agua que no puede excretarse, ¿no? Entonces, mayor agua y el sodio, pues, ahí está menos, aparentemente en menos cantidad, ¿ya? O sea, la hiponatremia se debe principalmente a la ingesta de agua que no puede excretarse, pues, ¿no? Y la hipernatremia se debe principalmente a la pérdida de agua que no ha sido repuesta. ¿Ya? Y si hay hipovolemia, representa pues la pérdida de sodio y agua también. Y el edema es principalmente debido a la retención de sodio y agua, ¿ya? Entonces hay que entender esa situación, ¿ya? Que ambos están de la mano. El sodio siempre está ligado con el agua. A ver, hay alguien creo que está esperando. Ya. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿ya? Trastornos del equilibrio de agua y sodio, regulación normal del balance del sodio, hiponatremia e hipernatremia, ¿ya? Entonces ya habíamos dicho que el balance del sodio, el equilibrio del sodio está ligado al agua. ¿Qué agua? El líquido extracelular, principalmente. ¿Ya? La excreción de sal es regulada primariamente no por la concentración de sodio, sino por el estado del volumen intravascular. Por ello, las alteraciones del balance del sodio resultan en alteraciones del líquido extracelular. Ya, entonces también hay que recordar que los trastornos del sodio están en relación a la osmolaridad. Entonces, la verdadera hiponatremia siempre es hipoosmolar, ¿ya? Si hablamos de una verdadera hiponatremia, esta tiene que ser hipoosmolar, ¿ya? O sea, la osmolaridad tiene que ser menor de 280. Recuerden que la osmolaridad es más o menos de 275 a 290. Entonces, para hablar de una verdadera hiponatremia, tenemos que hablar que esta hiponatremia se ve en un entorno de hiposmolaridad, o sea, osmolaridad menor de 280. Ya, entonces ahí vamos a hablar de hiponatremia hipoosmolar. La hipovolemia, ¿no? Se puede deber a deshidratación, ¿no? Entonces la hipovolemia, la deshidratación, la euvolemia y la hipervolemia, los edemas, van a estar pues relacionados a cambios en el estado del sodio. Ya si hablamos de, digamos, si tenemos un paciente con hipovolemia, deshidratación, probablemente va a mejorar con una solución isotónica, ¿no? Isotónica y va a volver también el sodio a su valor normal, ¿no? Y si tenemos una hipervolemia por edemas, podrán mejorar pues con una restricción hídrica y también el aporte de diuréticos, ¿ya? Entonces, si hablamos de una, a ver, está descrito, ¿ya? Entonces, los trastornos del equilibrio del agua y del sodio va a deberse pues a las anomalías en la tonicidad plasmática y en el volumen extracelular. Entonces vamos a hablar de hiponatremia si hay demasiada agua, hipernatremia si hay muy poca agua, hipovolemia si hay muy poco sodio y también muy poca agua, y edema, ¿no? Si hay demasiado sodio con retención de agua asociada, ¿ya? Entonces habíamos dicho que ahí pues el manejo va a ser de acuerdo al problema que estemos presentando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que muchas veces, por ejemplo, esta hiponatremia no va a ser real, sino va a ser por el exceso de agua, ¿ya? Y la corrección se puede dar,
de acuerdo al trastorno que tengamos, ¿ya? Entonces, va a darse diferentes situaciones que a veces, justamente por esa relación con el agua, no van a ser reales, ¿no? Pero si quieren hablar de una verdadera hiponatremia, habíamos dicho que siempre va a ser osmolar, ¿ya? Y van a haber pseudohiponatremias, ¿no? O sea, situaciones que van a aparecer hiponatremias más por una variación en el líquido, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, las isoosmolares, ¿no? Las hiponatremias que son isoosmolares, ¿no? O sea, que la osmolaridad es normal. Ya acá, por ejemplo, se va a dar en las hiperlipidemias severas, por ejemplo, cuando el colesterol es mayor de 600 o los triglicéridos son mayor de 1000, ¿no? En las hiperproteinemias, por ejemplo, el mieloma, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Y también va a haber pseudohiponatremias hiperosmolares, ¿no? Donde la osmolaridad va a ser mayor de 280. Acá, por ejemplo, vamos a tener las hiperglicemias severas, y también cuando el paciente ha sido tratado con soluciones hipertónicas como el manitol. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿No? Porque recuerden que la osmolaridad está dada pues por, ¿no? Ya hemos visto con los chicos de práctica, con los alumnos de práctica, hemos visto pues que esta osmolaridad está dada por 2 sodio más glucosa entre 18 más urea entre 5,6, ¿no? Eso ya habíamos visto. En nuestro primer caso clínico era importante calcular la osmolaridad del paciente, ¿no? Entonces esa osmolaridad va a reflejar casi, ¿no? En su totalidad el valor del sodio, ¿no? Osmolaridad 2 sodio más glucosa entre 18. Glucosa entre 18 puede ser un valor bajo, ¿no? Uri entre 5,6, Uri entre 5,6 también va a ser un valor bajo, ¿no? Entonces casi la osmolaridad va a estar dada por el sodio, ¿no? Entonces esa osmolaridad va a variar de acuerdo, pues, o el sodio va a variar de acuerdo a esa osmolaridad, ¿no? Entonces, va a haber algunas situaciones que van a darnos, pues, una hiponatremia, pero no va a ser real, ¿no? Y hemos visto hiponatremias isosmolares y hiponatremias hiperosmolares. Esperemos que esté escrito. Ya, entonces el sodio va a estar en relación al agua, ¿no? El agua habíamos visto que va a ser el 60% del peso corporal, eso lo habíamos visto ya en la clase anterior. El líquido intracelular va a estar dado en el 40%, ¿no? Va a ser líquido intracelular y el 20% va a ser líquido extracelular. Entonces, más o menos va a ser la relación con este líquido extracelular o intravascular también, ¿no? La relación con el sodio. Entonces, el líquido extracelular más o menos es el 20% y va a estar formado pues por plasma, que va a ser el 4% del peso corporal. Este va a ser el intravascular, va a representar el 25%. Va a estar dado por el fluido intersticial, que va a ser el 12% del peso corporal, y va a estar dado por el compartimento intersticial, 75%, y el líquido transcelular, que va a estar dado por el líquido cefalorraquídeo, sinovial, peritoneal y pleural, va a representar los compartimentos especiales o tercer espacio, ¿no? Esto va a ser el resto de lo que va a quedar de todo este porcentaje, ¿ya? Justamente hablamos de esa parte porque está en relación al sodio, ¿no? Entonces, en enfermedades va a haber acumulación de líquido en el tercer espacio, ¿no? Y esto va a ser pues con colecciones intraperitoneales en miembros inferiores traumatizados, en tórax e intestino. Entonces, en esas situaciones, este líquido puede incluso incrementarse, ¿no? Eh, la estimación del balance del sodio puede calcularse haciendo un examen físico minucioso, ¿no? Podemos ver si el paciente está deshidratado, si el paciente tiene edemas, ¿no? Con el examen físico nomás podemos ver el estado de hidratación y también, ¿no? Por ende, el estado del sodio, ¿no? Entonces, va a haber algunas situaciones donde va a haber aumento del intravascular, ¿no? Y nos va a clínicamente, ¿no? Lo que hacemos nosotros en el curso de semiología es básicamente ver eso, ¿no? O sea, cómo clínicamente nosotros podemos ver el aumento de este líquido extracelular o disminución del líquido extracelular.
¿no? En el intravascular, en el intersticial, en el transcelular y otros compartimentos, ¿no? Anteriormente habíamos visto que todos los compartimentos son un porcentaje del peso corporal, ¿no? Entonces, clínicamente, cuando estos se alteran, ¿no? O van a tener algunas características, signos y síntomas, ¿no? Entonces, cuando hay aumento del líquido extracelular a predominio del intravascular, el paciente puede cursar con hipertensión, galope por S3, congestión hepática, reflujo hepatoyugular, aumento de la presión yugular. Ya cuando hay aumento del líquido extracelular a predominio del intersticial, puede haber estertores pulmonares, edema con fovea. Ya cuando hay aumento del líquido extracelular por otros compartimentos, puede haber pues ascitis y derrame pleural, ¿no? Entonces la clínica pues será disminución o abolición del murmullo vesicular en alguna parte del emitórax y esto va a representar pues un derrame pleural, ¿no? ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos disminución del líquido extracelular a predominio del intravascular, puede ser por ortostatismo, frecuencia cardíaca incrementada, hipotensión y shock. Ya puede haber también disminución del líquido extracelular a predominio del intersticial. Acá el paciente va a cursar con disminución de la turgencia de la piel, puede haber disminución del líquido extracelular por predominio del transcelular, va a tener mucosas secas, disminución de la presión intraocular. ¿Ya? Y el otro no va a tener cuadro clínico. Eh, ¿Y cómo entra el sodio a nuestro organismo, ¿no? La sal de mesa y los alimentos. La ingestión de sal está entre 100 y 250 miliequivalentes por día, más o menos 2,3 a 5,7 gramos de sodio o 6 a 15 gramos de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, más o menos con esa cantidad cumplimos el requerimiento diario de sodio. Oral, ¿no? Oral. Y el contenido normal de sodio en un adulto es de 50 miliequivalentes por kilo. Aunque el agua intracelular constituye 2/3 del agua corporal total, la cantidad de sodio dentro de las células es bajo. Ya una importante cantidad de sodio corporal total, un tercio aproximadamente, no es intercambiable y se encuentra en el hueso y en el tejido cognitivo, ¿no? Entonces, no solo está en el intracelular el sodio, ¿no? Pero sí está la mayor parte, 2/3, ¿no? Constituye 2/3 del agua corporal total. La concentración de sodio sérico oscila entre 135 y 145 miliequivalentes por litro de plasma, ¿no? Ese es justamente el que dosamos, ¿no? Cuando hacemos un AGA y electrolitos, justamente es esta concentración de sodio sérico la que estamos dosando, ¿no? Y el valor es de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿ya? ¿Había alguien? Ya no está. Sigamos. Mm, en relación a la excreción urinaria va a ser de un miliequivalente a más de 500 miliequivalentes por día, según la dieta. O sea, el riñón va a regular ese aumento de sodio que podemos tener en la dieta, ¿no? Va a ser, va a haber un sensor, ¿no? Va a haber un sensor, va a haber un sensor que va a ser como un termostato que va a poder censar, ¿no? la cantidad de sodio y también la vasopresina, ¿no? En la excreción urinaria de agua, ¿no? Entonces la vasopresina, la antidiurética, también ayuda a regular esta cantidad de sodio mediante el agua, ¿no? Mediante la diuresis. Cuando hay una alta carga de sal y ya sea administrada por vía oral o parenteral, aumenta compensatoriamente la excreción de sal en el riñón y viceversa, ¿no? Cuando hay una pérdida de sal por cualquier fuente, el riñón conserva el sodio urinario. Entonces el riñón básicamente es el que regula, ¿no? Es el que regula. Puede ser el mismo sensor que es el riñón o a nivel de la antidiurética. Entonces, si hay mucho sodio, el riñón excreta más sodio, elimina más sodio. Si hay poco sodio, el riñón no elimina sodio, ¿no? Para que no te quedes sin sodio, ¿no? Ya, entonces, concentraciones plasmáticas de sodio, ¿no? Entonces, vamos a tener pues alteraciones. Este sodio normal
va a estar en 135 y 145 miliequivalentes por litro, ¿no? Si es menor de 135, será hiponatremia, si es mayor será hipernatremia. ¿Ya? En relación a ahora vamos a hablar de la hiponatremia, ¿no? Entonces, recordar antes de esto, ¿no? Solo algunas cosas más del sodio, o de la hiponatremia, perdón, que la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Como habíamos dicho anteriormente, ¿no? La hiponatremia, pues va a haber una verdadera hiponatremia, ¿no? Que siempre va a ser hiposmolar, ¿no? O sea, va a tener una osmolaridad menor de 280, eh, y también va a haber pseudohiponatremias que van a ser isosmolares o hiperosmolares, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. El, la hiponatremia hipotónica, ¿no? O sea, o hiposmolar, menor de 280 miliosmoles por litro, es el más frecuente, ¿ya? Entonces hay que grabarnos eso, que la verdadera hiponatremia es la hiposmolar o hipotónica, con la osmolaridad menor de 280, y esa es la más frecuente. ¿Ya? ¿Qué más? En relación a la hiponatremia, cuando es menor de 120 es severa, ¿no? Hiponatremia severa, y ahí va a tener signos neurológicos. ¿Ya? Cuando la hiponatremia va a ser aguda, va a ser más sintomática. ¿Cuándo es aguda? Cuando la hiponatremia se presenta en menos de 48 horas. Ya son los más sintomáticos. La crónica, mayor de 48 horas, el paciente va a tener va a ir adaptándose, ¿no? Pero ya si es severa también va a tener pues, signos neurológicos. Entonces, fundamentos del diagnóstico de la hiponatremia. La hiponatremia refleja un exceso relativo de agua libre, ¿no? Si hay aumento de agua, ¿no? Impresiona que el sodio está más bajo, ¿no? Los síntomas se relacionan con la tasa de cambio. Mida la osmolalidad y el sodio de la orina, es importante, ¿no? Es importante. Ya revise los medicamentos y evalúen la función tiroidea y suprarrenal. El tratamiento inicial se inicia por la gravedad de los síntomas y el estado de volumen del paciente. Ya, entonces siempre tener en cuenta que el paciente puede estar con hiponatremia, y esa hiponatremia puede reflejar exceso de agua, ¿no? Entonces, si yo, digamos, agarro y no conozco eso, le puedo pasar cloruro, ya, 3 frascos de cloruro, 4 frascos de cloruro, 5 frascos de cloruro, porque está aquí con hiponatremia. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Generalmente, incluso conseguirías más hiponatremia, ¿no? Porque vas a seguir llenándolo de agua y el sodio va a seguir bajando, ¿no? Entonces, generalmente se da soluciones hipertónicas, o sea, puede ser un frasco de cloruro, pero con más sodio de lo normal, ¿no? Ya, entonces, de la hiponatremia recordar eso, ¿no? Mm, que es el más frecuente, que cuando es severo, principalmente severo, menor de 120, da signos neurológicos. Ya, el cuadro clínico principalmente debe estar dado por edema cerebral. Ya, edema cerebral. Va a haber trastorno del sensorio e hiperexcitabilidad. Trastorno del sensorio, el paciente va a cursar con confusión, estupor y coma, ¿no? Habíamos visto en la parte práctica también que hay formas de evaluar el estado de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, este estado de conciencia o sensorio en el paciente con hiponatremia va a estar alterado, ¿no? Puede tener confusión, estupor, coma, ¿ya? O puede tener signos de hiperexcitabilidad, hiperreflexia, espasmos musculares, contracciones musculares o convulsiones, ¿ya? Y también un punto que tienen que recordar es que la causa más frecuente de hiponatremia es una enfermedad que se llama SIHAT, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿ya? O sea, va a haber un exceso de hormona antidiurética. O sea, a veces cuando uno dice SIHAT, piensa, ¿no? Secreción inapropiada. Hay menos hormona antidiurética. No, hay más hormona antidiurética. Entonces,
el paciente no orina, pues, ¿no? Y si no orina, acumula agua. Si se acumula agua, el sodio pues baja, ¿no? Hace una hiponatremia dilucional, por así decirlo. Entonces no hay que olvidarnos de eso, ¿ya? La hiponatremia, ¿no? Cursa con trastorno del sensorio, confusión, estupor, coma y signos de hiperexcitabilidad, hiperreflexia, espasmos musculares, contracciones musculares, convulsiones, ¿no? Y la causa más frecuente de hiponatremia es el SIHAT. Ya el cuadro clínico está dado principalmente por edema cerebral. ¿Qué produce ese edema cerebral? Trastorno sensorio e hiperexcitabilidad. No se olviden, por favor, eso. ¿Ya? A ver, vamos a seguir con la hiponatremia. El trastorno electrolítico más frecuente del ser humano, el hipotónico, osmolaridad menor de 280 es el más frecuente, ya lo dijimos. En relación a la hiponatremia diferencial, verdadera hiponatremia es la que tiene osmolaridad menor de 280, ¿no? Pseudohiponatremia puede ser por una pseudohiponatremia, o sea, hiponatremia hiperosmolar, ya dado por hiperglucemia o soluciones hipertónicas como el manitol, ya eh, hiperproteinemia o hiperlipidemia. Si hay una verdadera hiponatremia, puede ser por hipovolemia, deshidratación, y podemos darle solución isotónica. Y si hay hipervolemia, el paciente va a tener edemas. Habrá que hacer restricción hídrica más diuréticos, ¿ya? Entonces, hay que ver, ¿no? Nos importa mucho el examen físico. Si tienen un paciente con hiponatremia y signos de deshidratación, entonces probablemente este paciente sí esté realmente con hiponatremia, ¿no? Porque no solo va a bajar el sodio, pero va a bajar el volumen de agua también, ¿no? Acá el tratamiento será una solución isotónica, o sea, darle agua y darle sodio. Puede haber una hipervolemia, ¿no? El paciente puede cursar con edemas. Entonces, si tú tienes un paciente que está, digamos, con hiponatremia y tiene edemas, probablemente esa hiponatremia sea una pseudohiponatremia, ¿no? Entonces, ahí, mira, no le vas a dar mucho volumen, vas a restringir los líquidos, incluso vas a forzar que se vaya el agua y le darás, pues, concentraciones más hipertónicas, ¿no? Pero con menos volumen, diferente al de arriba, que le das una solución isotónica, ¿no? Con agua y electrolitos, ¿no? Porque el paciente está deshidratado, necesita agua y electrolitos. Este de acá tiene hiponatremia, este de acá tiene hiponatremia, pero porque hay exceso de volumen. Entonces siempre, ya les he comentado, que el examen físico nos importa bastante. Pero ¿y cómo sé si este paciente tiene hiponatremia hipervolémica, isotónica, hipertónica? ¿Cómo sé, no? Realmente lo puedes saber examinando al paciente. ¿Ya? ¿Y cómo vas a calcular el déficit de sodio? ¿No? El déficit de sodio se calcula 0,6 por peso por el sodio deseado menos el sodio real. O sea, esa fórmula, ¿para qué lo usas? Lo usas para calcular la cantidad de sodio que tienes que reponer en el paciente. Cantidad de sodio que tienen que... A ver, anoten esa fórmula, chicos. Anoten todos en su cuadernito. Tienen cuadernito, de repente en su libro. Anoten esa fórmula. Déficit de sodio es igual a 0,6 por peso por el sodio deseado menos el sodio real. ¿Ya? Todos anotaron. Sí, doctor. Ya, muchachos, entonces, a ver, vamos a calcular el déficit de sodio en un paciente que pesa, digamos, 70 kilos y tiene 120, ¿ya? 120 de sodio. Ingresa a la emergencia un paciente con trastorno de sensorio traído por su enamorada. Ingresa al servicio de emergencia un paciente de 80 años, ¿no? Con trastorno del sensorio, traído por su enamorada. Ya el paciente pesa 70 kilos, le hacen un AGA, porque una de las causas de, o sea, el paciente ingresa y tú tienes que hacerle una glucosa, pues de repente es hipoglucémico, ¿no?
La enfermera te dice, doctor, la glucosa está en 120. Ah, ya no es eso. Inmediatamente le haces un AGA, ¿no? Traen el resultado, doctor, el sodio está en 120. Ah, ya, entonces este paciente tiene trastornos de sodio por hiponatremia. Entonces vamos a corregir el sodio. Entonces ya la enamorada, que a veces que lo ha traído cargando al paciente, ¿cuánto pesa, señorita? 70 kilos, doctor. Dice, ya, 70 kilos pesa y tiene 120 de sodio. ¿Cuál es su déficit de sodio, chicos? A ver, todos ya llevaron matemática, calculen por favor eso. Ya calcularon. Doctor, 630, tomando sodio deseado 135. ¿Cuánto sale, maestro Galdós? 630, doctor. 630. ¿Todos están de acuerdo? Asume. A ver, Galdós creo que va a llevar en el internado ya matemática. A ver, ¿alguien que haya sacado la misma cantidad? A ver, ¿dónde está mi calculadora? No tengo calculadora. ¿Cuánto salió, chicos? ¿630? Sí, doctor, 630. Sí, doctor. Ya, entonces, ese sería nuestro déficit de sodio, pues, 630. Entonces, ¿cómo se calculaba esto? A ver, vamos a ver. Entonces, el déficit de sodio es 630. ¿Ya? Entonces vamos a usar, digamos, una solución al 3%. Entonces vamos a usar un cloruro de sodio al 3%. Cloruro de sodio al 3%. ¿Cuánto? Todos ya llevaron fisiología. Un punto más a quien me diga. ¿Qué ha pasado? No me he salido. Doctor, disculpe, creo que se bajó un poco la conexión. ¿Podría repetir la pregunta? 113 mil equivalentes por litro, pues. No se olviden. Ya, entonces nuestro paciente tiene un déficit de 630, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dar cloruro de sodio al 3%. Entonces, si nuestra solución de 1000 cc, o sea, nuestro frasquito que vamos a preparar va a tener 513 mil equivalentes por litro, ¿cuánto, cuánto de esta solución, cuánto de esta solución tendrá 630 mil equivalentes por litro? A ver, chicos, hagan esa reglita de tres, por favor. ¿Cuánto sería? O sea, vamos a preparar nosotros. ¿Y cómo se prepara un cloruro al 3%? Se prepara así, miren. ¿Cómo se prepara? Se prepara cloruro de sodio al 9 por 1000, al 9,
al 9 por 1000, 900 cc, más 5 ampollas y media, 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%. Y se prepara. Entonces, si tú, digamos, coges cloruro de sodio al 9 por 1000, 900 cc, y le pones 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%, vas a tener una concentración, 1000 cc, pues, 1000 cc, ¿no? 1000 cc de qué? De esta solución. Vas a tener 1000 cc. 1000 cc de cloruro de sodio al 3%. Y esto de ahí va a ser igual a 513 mil equivalentes por litro. O sea, en ese en ese frasco, vas a tener 513. Aquí está. En 1000 cc hay 513. Entonces, ¿en cuánto de cloruro, en cuántos cc de este frasco que hemos preparado, hay 630? A ver, chicos, ¿cuánto es? 1228. 1200. Sí, 1228, doctor. Ya, 1228. Ya, 1228 cc hay que pasarle. O sea, hay que pasarle más de un frasco. ¿Se dan cuenta? Más de un frasco. O sea, ¿cuánto le vas a pasar el goteo? Eso divides nomás entre 24 horas. ¿Cuánto es, chicos? 1228 entre 24 horas. 51, doctor. 51 cc por hora, endovenoso. Entonces, si tú pasas esta solución, ya, espera, hay un problema acá, chicos. ¿A cuánto has corregido, Galdós, esto? Hasta 135. Sí, doctor. Ya no puedes corregir hasta 135. Tienes que corregir 10 nomás, chicos, 10. De 10 en 10 corriges. Máximo 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el déficit de sodio? De nuevo, Galdós nos ha llevado por otro camino. Solo se corrige 10 por día. En 24 horas puedes corregir 10 nada más. Ya, entonces Sería 20, doctor. nuestro paciente tiene 120, entonces sería 130 menos 120, sería 10. Por 70 sería 700. Por 0.6, ¿cuánto es eso? 420. 490. 20, doctor. 420, ya 420. Ustedes son los que han llevado matemáticas hace poco, ustedes saben. Entonces aquí sería 420. 420. 420. Lo mismo, saquen por favor esto de acá. ¿Cuánto sería? 818. 818. Ujú. Ya, ahora dividan 818 en 24, entre 24. A 34 por hora, doctor. 34, ya 34 por hora. Entonces, si yo le paso esta solución a 34 cc por hora, voy a corregir o voy a darle 420 miliequivalentes por litro. Y con eso voy a llegar a 130 de sodio. ¿Se entendió más o menos? ¿O Sí, lo doctor. explico de nuevo? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? Que levante la mano. O que hable mejor porque no voy a ver. Ya. Entonces no se olviden eso. Que se corrige solo. Se corrige solo. ¿A dónde está la calculadora? Se corrige solo 10 por hora. ¿Ya? ¿Cuántos chicos es? Yo voy a dejar que no me calculadora. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, Doctor, ¿por hora o por día? por hora, pues. Si tú das 35, 34 cc por hora, tendrías que multiplicar 34 por 24 horas. Te va a salir 818. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
es por hora. O sea, la indicación en la historia clínica tiene que ir 34 cc por hora. 34 cc por hora, porque esa es la única forma que tú vas a tener para corregir 818 en 24 horas. Por eso lo estamos dividiendo entre 24. Porque los 818 lo tienes que pasar por hora. ¿Ya? A ver, chicos, por favor, resten 513 menos 154. ¿513 menos 154? 359. 359. Entre 5, entre 5.5. 75.2. 75. 65. 65. Ah, ya, 65. Ahora multiplica 65 por 5.5. 359. 359 más 154. 513, doctor. Y ya, entonces esto sale así, mira. O sea, ¿cómo sale esta solución? Tú estás poniendo en esta solución de acá, esto de acá es igual a 154.000 equivalentes. ¿Ya? Cloruro de sodio, el suero salino normal tiene 154.000 equivalentes por litro. Y le estás sumando 5 ampollas y media de el cloruro de sodio al 20%, que tiene 65 miliequivalentes por litro. O sea, si tú juntas cloruro de sodio al 9 por 1000, 900 cc, tienes 154 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Y si le sumas esto de acá, más o menos sale eso. Y eso te da los 513 que tienes acá. ¿Ya? Entonces, es como corriges el sodio. No se olviden que hay que corregir siempre solo 10 por día. ¿Por qué? ¿Qué pasa si corriges muy rápido? Va a pasar un problema, ¿no? Si, digamos, le hubiésemos dado la solución que Galdós nos ha dicho, el paciente tendría una mielinolisis pontina, se llama. ¿Ya? Mielinolisis pontina. O sea, es un problema neurológico donde el paciente cursa pues con paraparesia, cuadriparesia progresiva, cuadriplejía, aumento severo del mutismo, hasta el síndrome de Locke-Inn se llama. Pero, o sea, un problema neurológico básicamente. Entonces, cuando tú tienes un paciente con hiponatremia, tienes que corregir máximo 10 por día. Y cuando tienes un paciente con hipernatremia, también tienes que corregir máximo 10 por día, porque ya también el hipernatremia, si lo bajas demasiado, te va a causar edema cerebral y más problema. ¿Ya? Entonces, si corriges la hiponatremia muy rápido, más de 10 por día, mielinolisis pontina. Y si corriges la hipernatremia muy rápido, más de 10 por día, edema cerebral. ¿Ya? Pero bueno, ¿entendieron? ¿Algo más que entendieron? ¿Alguien que no haya entendido esta parte? ¿Cómo se corrige el sodio? Entonces se corrige así y la solución la consigues como les he dicho, ¿no? Alguien que no haya entendido me avisa, normal me interrumpe. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ya? La forma como corregir el sodio, la osmolaridad, tener en cuenta que la osmolaridad importa para poder ver cuánto de sodio tiene el paciente o para ver si la hiponatremia pues, es verdadera o si está asociada a un aumento de volumen de agua. Ya, la hiponatremia, el sodio es menor de 135. Miren, la ponen incluso así, mira, severa menor de 125, moderada de 125 a 130 y leve de 130 a 135. Ya, entonces va bajando de 5 en 5. Hiponatremia, ahí habíamos dicho que cuando la hiponatremia es demasiado severa, digamos menor de 120, va a haber un cuadro clínico neurológico.
Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo era el cuadro clínico neurológico, chicos? El paciente va a tener una alteración del estado de conciencia y también va a tener, pues, unos signos de hiperexcitabilidad, ¿no? Trastorno del estado de conciencia o trastorno sensorio, el paciente va a cursar con confusión, estupor, coma, o signos de hiperexcitabilidad también, ¿no? Hiperreflexia, espasmos musculares. Eso ya lo hemos dicho y debe estar también más abajo. Habíamos dicho que la hiponatremia, si es aguda, va a tener más un cuadro clínico más tórpido y también más evidente, ¿ya? Y si es crónico, el paciente probablemente de alguna forma va a ir adaptándose a este problema, ¿ya? La hiponatremia se relaciona con la osmolaridad y el volumen, no se olviden. Ya, a ver, vamos a ver, tenemos este cuadro. Ya, entonces hay que recordar que la hiponatremia se relaciona con la osmolaridad y el volumen. Ya, entonces va a haber, recordar que la osmolaridad es de 275, 280 a 290, 295, ya digamos de 280 a 295, ya lo dejamos ahí. 280 a 295 es la osmolaridad normal. Entonces, si tú tienes un paciente con hiponatremia dentro de ese rango, entonces será pues una hiponatremia isotónica. Una hiponatremia isotónica. ¿Ya? Esta hiponatremia isotónica no será una pseudohiponatremia, pues, ¿no? Y va a estar relacionado, por ejemplo, a estados de hiperlipidemia, hiperproteinemia. Si tú tienes una hiponatremia hipertónica, puede darse también por hiperglucemia o por manitol. ¿Ya? Y si tú tienes una hiponatremia hipotónica, esa va a ser la verdadera hiponatremia, ¿no? Que puede ser hipovolémica, o si quieren hacemos un cuadrito, pero ya va a ser la hora también. Hoy ya terminamos hoy, chicos. Los que tienen otra clase no hay problema, pueden retirarse, no me molesto, va a estar la clase ahí, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que la hiponatremia, esta es la hiponatremia. La hiponatremia, ¿ya? La hiponatremia puede ser, ya, la hiponatremia puede dividirse en tres puntos. La hiponatremia se va a dividir en tres puntos. ¿Cuál es el primero? Hipertónica, digamos. Hipertónica. ¿Ya? La hiponatremia, la otra hiponatremia, la hiponatremia isotónica. 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 Y finalmente, la hiponatremia mejor lo escribimos, hipotónica, ¿ya? Hipotónica, hipertónica, tres hiponatremias. ¿Cuál es el cuadrito? Aquí está, este es el cuadrito. Ya, entonces la hiponatremia puede ser la hiponatremia hipertónica, isotónica o hipotónica, ¿ya? De acuerdo al valor de osmolaridad. La hiponatremia isotónica puede estar dada por algún procedimiento o por pseudohiponatremias como la hiperlipidemia o la hiperproteinemia. La hiponatremia hipertónica se va a dar cuando el paciente cursa con hiperglucemia o con la administración de un medicamento llamado manitol. La hiponatremia hipotónica es la verdadera hiponatremia, ¿no? Y esta hiponatremia hipotónica puede dividirse con volumen de líquido extracelular disminuido, con volumen de líquido extracelular normal o con volumen de líquido extracelular aumentado. Si hablamos de una hiponatremia con volumen de líquido extracelular disminuido, el paciente va a cursar con un cuadro clínico. Va a tener presión arterial baja, taquicardia. ¿Ya? O sea, este paciente puede estar perdiendo líquidos, ¿no? Puede estar haciendo diarreas, acá está, ¿no? Pérdidas extrarrenales, digestivas, diarreas, vómitos, cutáneas, ¿no? Un paciente gran quemado. Tercer espacio,
¿no? Habíamos dicho un paciente que esté cursando con ascitis, por ejemplo, pérdidas renales, diuréticos, nefropatía, pierde sal, disminución de mineralocorticoides, síndrome pierde sal cerebral. Entonces, este paciente va a cursar con una verdadera hiponatremia por disminución del volumen del líquido extracelular por estas causas. Puede haber una hiponatremia hipotónica o con líquido extracelular normal. El paciente no va a tener edemas y no va a tener alteraciones por pérdida de líquidos, no alteraciones de la presión arterial ni taquicardia, ¿no? Acá, ¿por qué se va a dar? Aportes de agua exógenos, polidipsia psicógena, líquidos orales o intravenosos. Acá vamos a tener al CIJAT, disminución de glucocorticoides bruscamente, ¿no? El paciente que esté recibiendo glucocorticoides y que bruscamente le suspendas los glucocorticoides, hipotiroidismo, postcirugía, reajuste del homeostato que habíamos dicho, ¿no? Hiponatremia hipotónica con volumen de líquido extracelular aumentado, paciente con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Acá el sodio va a ser menor, el sodio urinario va a ser menor de 20. Y en este mismo cuadro, hiponatremia hipotónica con volumen líquido extracelular aumentado, con sodio mayor de 20, va a ser por un problema renal, ¿no? O sea, este tipo de hiponatremia puede ser por un problema renal u otros problemas también. Ahí que vas a tener, hablamos de problemas renal, ya una falla renal crónica, ¿no? O agudo, ¿no? Acá es el sodio urinario mayor de 20. No se olviden, pregunta examen. ¿Han entendido el cuadrito? ¿Alguien que no haya entendido? Ya, de este cuadrito también hay que recordar que esta hiponatremia hipotónica con volumen de líquido extracelular normal, ¿no? Esta de acá, hay que recordar esta enfermedad llamada CIJAT. El CIJAT es la causa más frecuente, ¿no? El CIJAT es la causa más frecuente, ¿ya? Pero antes de que pienses en CIJAT, debes de descartar insuficiencia suprarrenal, este de acá abajo, ¿no? O sea, una enfermedad de Addison donde hay una disminución de glucocorticoides bruscamente. Pero la enfermedad de Addison, chicos, va a tener pues un cuadro clínico característico que va a ser hiponatremia, hipotensión arterial, hipoglicemia, hipercalemia e hiperpigmentación. ¿Ya? Entonces no se olviden. El CIJAT, ¿dónde está ubicado? Miren dónde está ubicado el CIJAT. En una hiponatremia hipotónica con líquido extracelular normal. Ahí está el CIJAT. Para pensar en CIJAT, que es una causa frecuente, primero tienes que descartar una enfermedad de Addison, donde hay una disminución brusca de los glucocorticoides. Pero la enfermedad de Addison tiene un cuadro clínico característico, ¿ya? Que es hiponatremia, hipotensión arterial, hipoglicemia, hipercalemia e hiperpigmentación. Y también puedes descartar pues hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si ya está descartado eso, la otra posibilidad que te queda es CIJAT. Ya, nos habíamos quedado acá. El cuadro clínico de este paciente va a ser edema cerebral, más frecuente en formas agudas, trastorno del sensorio, va a tener confusión, estupor y coma y signos de hiperexcitabilidad, también ya lo habíamos dicho. Hiperreflexia, espasmos musculares, contracciones musculares y convulsiones. No olvidarte que una causa frecuente de hiponatremia es el CIJAT. El CIJAT se puede producir por fármacos, por una secreción ectópica tumoral, por un problema cerebral, ¿no? O neurológico, puede ser un DCB, puede ser diferentes enfermedades pulmonares y abdominales, ¿ya? Y idiopática también, o sea que no tiene origen. Criterios diagnósticos esenciales del CIJAT: disminución de la osmolaridad de fluido extracelular, o sea, osmolaridad menor de 270 miliosmoles por kilo, concentración urinaria inapropiada, mayor de 100 miliosmoles por kilo, normovolemia clínica, concentración urinaria elevada de sodio bajo condiciones de ingesta normal de sal y agua, ausencia de insuficiencia suprarrenal tiroidea e hipofisiaria, habíamos visto ya eso, ausencia de enfermedad renal crónica y ausencia de uso de diuréticos. ¿Ya? Entonces no se olviden de CIJAT o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde va a haber demasiada hormona antidiurética.
Y si hay demasiada hormona antidiurética va a haber mayor cantidad de agua y la osmolaridad del paciente va a disminuir, ¿no? Ya el cuadrito que hemos hablado, acá no se olviden que el sodio urinario va a estar menor de 20 cuando el problema de una hiponatremia hipotónica con volumen de líquido extracelular aumentado va a ser por otras causas que no sean las renales. ICC, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Renales me refiero a falla renal aguda y falla renal crónica. Ya acá va a tener el paciente una hiponatremia hipotónica con volumen de líquido extracelular aumentado, pero con sodio urinario mayor de 20. Mayor de 20. ¿Ya? ¿Qué más? La hiponatremia verdadera. ¿Cuál era? La hiponatremia hipoosmolar. Puede ser hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Eso es lo que hemos dicho acá. ¿Ya? ¿Qué más? La hiponatremia puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es la que va a tener más síntomas, ¿no? Y vas a tener que hacer una corrección inmediata y enérgica. Sin embargo, considerando las situaciones que hemos indicado, considerando las situaciones que hemos indicado. ¿Qué situaciones hemos indicado? Que el paciente no debe tener, no desde corregir el sodio, ¿no? Inclusive tiene que ser menor de 10 por día. Si no tiene síntomas, hay que reconsiderar el tiempo. De repente no es agudo, es crónico. Si hay síntomas, igual, corrección inmediata. Si no tiene síntomas, no corrección inmediata, puede ser lenta. ¿Qué tienes que hacer? Cálculo del déficit de sodio. Si está deshidratado, uso de cloruro de sodio al 3% si hay clínica. No más de 1 miliequivalente por hora. Por eso se corrige en 24 horas. No más de 10 miliequivalentes por día. También ya lo hemos dicho. Ya, entonces, si es agudo, vamos a darle cloruro de sodio al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro, ya lo hemos dicho, ¿no? O si quieren, en otras unidades, 0.513 miliequivalentes por mililitro. Ya el cloruro de sodio al 3% va a ser igual a 5 ampollas y medio de cloruro de sodio al 20%, más 900 cc de cloruro de sodio al 9 por mil. No, esto te va a dar 1000 cc de cloruro de sodio al 3%. Ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, ¿no? Y tiene 110, calcular el déficit de sodio. 0,6 por 70 sería 120 menos 110, ¿no? Eso sería igual a 420. Si 513, si en 1000 hay 513 mil equivalentes, en 420, ¿cuántos hay, no? Hay 818. Esto vamos a pasar en 24 horas, o sea, vamos a dividir 818 entre 24. La infusión va a ser 34 cc por hora endovenoso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, de esa parte? ¿Alguna duda? Entonces, no se olviden si lo hacemos muy rápido, me refiero a la corrección, ¿no? Va a haber una reposición excesiva o rápida de sodio, ¿no? Y va a pasar de edema a deshidratación. Lo que había un edema, ¿se acuerdan? En el cuadro clínico había un edema cerebral, por ahí lo hemos puesto. Este edema cerebral va a irse inmediatamente a deshidratación. ¿Y eso qué cosa va a originar? Va a originar un cuadro llamado mielinolisis pontina, que no es más que la deshidratación de las áreas troncales pontinas, ¿no? Y el paciente va a cursar con un déficit neurológico caracterizado por paraparesia, cuadriparesia, cuadriplejía, mutismo. No lo he puesto, pero pónganlo ya, pónganlo. Si la hiponatremia lo corriges muy rápido, va a pasar de edema a deshidratación de las áreas troncales pontinas y eso te va a generar una mielinolisis pontina. Entonces, no se olviden también que el manejo de la hiponatremia hipovolémica no es la rehidratación y luego recalcular el déficit de sodio. O sea, acá, ya, si digamos tenemos una hiponatremia hipovolémica, hipervolémica y euvolémica. Ya, si el paciente tiene una hiponatremia hipovolémica, hay que rehidratar al paciente y luego recalcular acá, pues, ¿no?
Si tienes una hiponatremia hipotónica con disminución del volumen del líquido extracelular, si el paciente ha tenido vómitos, diarreas, digamos, primero tienes que hidratar al paciente. Mira, está con presión baja, está taquicárdico, primero lo hidratas, después con cloruro de sodio. Luego nuevamente calculas el déficit de sodio, porque ya le estás poniendo cloruro de sodio. Y ahí corriges. Ya, si tienes una hiponatremia hipervolémica, esta de acá, hiponatremia hipervolémica, acá lo que vas a hacer es una restricción hídrica, con restricción de sodio incluso, ¿sí? O sea, si tienes este paciente con hiponatremia hipotónica, con aumento del volumen líquido extracelular, que esté cursando, digamos, con edemas, y está haciendo una falla renal aguda, digamos, no está orinando el paciente, no le vas a poner pues más cloruro, porque vas a hacer más dilución del poco sodio que tiene y va a ser más hiponatremia. ¿Ya? Y si tienes acá una hiponatremia, ¿no? Con volumen de líquido extracelular normal, acá lo que tendrás que hacer también es restricción hídrica, pero vas a tener que dar sal, aumentar la sal en la dieta, ¿no? Recordar que acá está el SIHAT, acá está el SIHAT, el SIHAT, ¿ya? Acá está el SIHAT. Entonces, si tú a este paciente, a este de acá, estamos hablando de este, hiponatremia hipotónica, ¿no? Euvolémica. Si a este paciente con SIHAT, ¿no? Le haces restricción hídrica, no puede el paciente con SIHAT hacer refractoriedad. No se olviden al tratamiento, a la restricción hídrica. Ahí le puedes dar un medicamento llamado demeclociclina, se llama medicamento llamado demeclociclina. Es una tetraciclina de segunda generación que corrige el SIHAT, ¿ya? Y su efecto adverso es la diabetes insípida. O sea, tiene el efecto adverso, corrige el SIHAT, ¿ya? En algunos casos de SIHAT refractarios a restricción hídrica. Este es un cuadrito donde más o menos es un sacado de un libro de emergencia. ¿Cómo sería el libro de emergencia? El Tintinali, creo que es esto. No sé de dónde lo saqué, pero es un libro de emergencia. ¿Ya? Entonces acá lo que te dice es el algoritmo, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Es todo lo que hemos hablado está ahí, ¿ya? Todo lo que hemos hablado. Acá está, miren, el sodio urinario. Cuando es menor de 20, ¿qué posibilidades diagnósticas tienes? Ahí está, cirrosis, falla cardíaca. Si el sodio urinario es mayor de 20, ¿qué posibilidades tienes? Falla renal crónica, insuficiencia adrenal. Falla renal crónica, ¿no? O aguda. Falla renal aguda o crónica. ¿No? Eso es lo que hemos puesto acá. Esto. Ese cuadrito está también ahí, en el libro. ¿Ya? Entonces revísenlo. Todo lo que hemos hecho arriba, el resumen es este cuadrito, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si hay una disminución del fluido extracelular y el sodio urinario es mayor de 20? ¿No? Puedes pensar una hiponatremia por diuréticos, por deficiencia de mineralocorticoides, habíamos dicho, ¿no? Disminución de mineralocorticoides, ¿en qué enfermedad? En la enfermedad de Addison. Sin embargo, ya sabemos ahora qué características tiene la enfermedad de Addison, ¿no? Sodio urinario menor de 20, ¿no? Ahí vas a tener vómitos, diarrea, fístulas, tubo nasogástrico, secuestro de fluido, tercer espacio, quemados en ilio, traumatismos musculares o pancreatitis, ¿no? Tercer espacio. ¿Ya? Entonces, me parece que la medicina se aprende mejor en cuadros. Ahora vamos a hablar de la hipernatremia. ¿Ya? La hipernatremia, muchachos, puede resultar de la pérdida relativa de agua libre, ¿no? Es como que si tú haces una chicha morada, ¿no? Una chicha morada con poca agua, entonces, ¿qué va a haber? Va a estar más concentrada, pues, la chicha morada, ¿no? Va a haber aumento de los solutos, porque va a haber poca agua. ¿Ya? Entonces, más o menos,
eso pasa, ¿no? Si pones un poco de sodio ahí, digamos, el sodio son unas pelotas y tú le disminuyes la cantidad de agua, aparentemente pues va a haber aumento en la concentración de esa solución, ¿no? O raramente, ¿no? Raramente puede ser también ganancia de sal, ¿no? Que estés comiendo mucha sal. Síntomas principalmente son neurológicos o relacionados a hipovolemia grave, ¿no? El paciente está perdiendo líquidos hacia hipernatremia, entonces vas a tener la clínica de esa hipovolemia grave, ¿no? Mida la osmolalidad urinaria y la concentración de sodio. Nos importa también, el otro también, ¿no? Utilice solución salina isotónica para tratar los déficits de volumen de emergencia, seguida de soluciones hipotónicas para reemplazar gradualmente los déficits de agua libre, ¿no? Entonces, en un primer momento vas a dar una solución salina isotónica, ¿no? Si el paciente viene con ¿qué? Con hipovolemia grave, pues, ¿no? Lo hidratas con cloruro de sodio al 9 por 1000. Sin embargo, recuerda que ese paciente está con aumento de sodio, entonces le estás dando una solución isotónica y probablemente va a aumentar más, ¿no? Entonces, después de eso, después de haberlo hidratado porque estaba con hipovolemia grave, le vas a dar soluciones hipotónicas para reemplazar gradualmente los déficits de agua libre, soluciones hipotónicas. O sea, ¿no? Si hablamos de esta solución de acá, cloruro de sodio al 9 por 1000, esa es una solución isotónica. O sea, la cantidad de agua es muy similar a la cantidad de solutos, ¿ya? Esa es una solución parecida a lo que tiene una persona normal ahorita, ¿no? O sea, yo, digamos, tú vienes por un problema X y yo, digamos, no vas a comer. Una apendicitis, ¿no? Entonces, ya el paciente va a entrar a sala de operaciones en 1 hora. Entonces, yo te empiezo a hidratar con una solución isotónica, ¿no? Tú estás normal, ahora te doy una solución isotónica. Te van a operar, mañana vas a estar bien, mañana vas a comer una solución isotónica, ¿ya? Pero si tú, digamos, vienes con una hipernatremia, te tengo que dar una solución con menos cantidad de sodio, pues. Entonces, esa será una solución hipotónica. ¿Ya? Pero sin embargo, dice, si el paciente viene deshidratado y con hipernatremia, primero hay que hidratar con una isotónica y después le pasas a una hipotónica. Es lo que dice ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la hipernatremia? Es el sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro. A diferencia de la hiponatremia, siempre representa un estado hiperosmolar con deshidratación celular. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber un estado hiperosmolar con deshidratación celular. ¿Ya? Siempre, dice, o sea, en la mayor, generalmente, ¿no? Aunque dice siempre, porque siempre va a ser generalmente, ¿no? Siempre no usamos mucho en medicina, ¿no? Generalmente. La hipernatremia es una falta de agua libre en relación con el sodio y resulta de la pérdida de agua libre o de una carga excesiva de sodio, que puede ser accidental o iatrogénica. La hipernatremia, siguen ahí, chicos. Ya está bien. La otra vez se apagó y ni me di. Ya, aunque está presente en solo el 1% de los pacientes hospitalizados, tiene una mortalidad cercana al 60%. Y entonces es un poco más rara la hipernatremia, pero puede suceder, ¿no? Solo el 1% de pacientes hospitalizados y tiene una mortalidad cercana al 60%. Al igual que con la hiponatremia, la gravedad de los síntomas está relacionada con la velocidad con la que se desarrolla, ¿no? La aguda o la crónica, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Si es agudo, tienes que corregir de una forma más exhaustiva la hiponatremia, ¿no? Igual acá. ¿Ya? ¿Qué es esto? Unas medias. No, no son unas medias. Son unos frasquitos, ¿ya? Entonces vamos a seguir la hipernatremia. La hipernatremia igual que la otra, ¿no? La hipernatremia puede ser hipertónica, ¿de acuerdo? Igual que la otra, vamos a tomar en cuenta la osmolaridad. Entonces la hipernatremia va a ser hipertónica, pues, ¿no? Donde va a haber mayor, recuerden que la osmolaridad, esta osmolaridad está dada más por el sodio, ¿ya? Entonces la hipernatremia va a ser hipertónica. ¿Por qué? Porque va a haber pérdida de líquidos. Eso ya lo habíamos dicho. Si hay pérdida de líquidos, la solución se hace más concentrada, más hipertónica. O va a haber ganancia de sodio. Más raro, pero puede darse. Ya, entonces, ¿por qué el paciente puede perder líquidos y terminar en hipernatremia?
porque puede haber pérdidas extrarrenales que lo lleven al paciente a oliguria, pérdidas digestivas, piel, pulmón, hipodipsia, o puede haber pérdidas renales como la poliuria, ¿ya? Diuresis osmótica, glucosa, diuréticos de asa y diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? No se olviden que acá está la diabetes insípida dentro de las pérdidas renales que cursan con poliuria, con poliuria. Déficit, acá lo que tienes que hacer es el déficit de agua. Igual, calculen, a ver, ¿hay alguien todavía? Creo que el único que está es Irving. Iván, perdón, Iván, no sé por qué pienso que te llamas Irving, perdón, Iván. Iván, a ver, calculemos el déficit de agua en un paciente. Ya, digamos, el paciente pesa 70 kilos, igual es otro paciente que viene acompañado, ¿no? Viene una señorita, viene trayendo a su sugar daddy, ¿no? Y lo trae cargando también, ¿no? Recuerden que la hipernatremia también cursa con trastorno sensorio, entonces lo trae cargando, inmediatamente, señorita, ¿cuánto pesa su esposo? 70 kilos, doctor, ya, 70 kilos, y le hacemos un AGA por trastorno sensorio, ¿no? Ya le tomaron la glucosa, la licenciada nos dijo, doctor, glucosa 120, está normal, entonces hay que seguir buscando causas de trastorno sensorio, le hacemos un AGA y electrolitos, en el AGA y electrolitos el paciente sale con 160 de sodio. Entonces, acá no vas a reponer sodio, pues lo que tienes que reponer es agua, calcular el déficit de agua. Recuerda que las hipernatremias se dan más ¿dónde estaba? Por pérdida de agua, pérdida de agua, pérdida de agua. Entonces, este paciente está haciendo hipernatremia porque ha perdido agua, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuánto de agua ha perdido. Entonces calculamos 70 kilos, 160 de sodio. ¿Cuánto tiene de déficit de agua, chicos? Me ha hecho frío. Voy a ponerme hecho. Calculen, por favor. ...70 kilos y tiene 160 de sodio. 839, doctor. 839 nomás. A ver, 160. ¿Cuánto le sale? ¿A todos le sale 839? No, doctor, disculpe. 47. 47. A ver, vamos a ver, ya cargo. No cargo ni siquiera. A mí me sale, doctor, 47,4. ¿A todos le sale 47? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Déficit de agua, 0.6. Ahí sería 40 no, ¿cómo va a salir 47? No puede salir 47. A ver, 0.6 por 70 es 42. ya, 42. ¿Y el otro? ¿Cuánto sale el otro? Entonces sale 47. ¿Sí? Sí, ¿Todos de doctor. acuerdo? Sí, A todos doctor. les sale 47. Y entonces ese sería su déficit de agua, pues, y eso hay que reponerlo en 24 horas, ¿no? Acá hay que, a ver, mira, ahí está. Sodio 160, peso 70. Mire, sale esto. A ustedes les ha salido otro valor. A ver, alguien que ya haya llevado matemática que nos pueda ayudar, por favor. Doctor, Sí, es está que bien, sale 6. la variación es el paréntesis. No lo hemos Por eso considerado. fue. Pero aquí está, pues.
Sí, está bien, doctor, sale 6. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pucha, porque 47 pues es mucho, ¿no? 47 litros de agua, imagínate. Ya, entonces yo dije, pucha, ¿qué ha pasado? Así te traigan 47 litros, ¿cuánto sería un cilindro? ¿No? Un cilindro de agua para el paciente. ¿No? Entonces son 6 litros, pues chicos, de agua que pierde, que tienes que reponer a este paciente para que el sodio baje 10 también. ¿Ya? Entonces, tratamiento, agua libre o solución hipotónica, agua destilada, más cloruro de sodio al 20%. O sea, ¿cómo haces? Tú tienes que dar, estos 6 litros le tienes que dar de solución de alguna forma hipotónica, ¿no? Entonces, puedes darle agua libre, ¿no? Agua libre, o sea, darle agua hervida por su sonda nasogástrica, ¿no? Digamos, le puedes dar ya, le vamos a pasar 300 cc cada 6 horas. Entonces le vas a dar 1200 ahí, ¿no? Y te faltaría 5 litros, 4 litros más que le puedes pasar con una fórmula de agua destilada más un hipersodio. Esto de acá es una solución hipotónica. ¿Ya? Una solución hipotónica. O si quieres puedes mezclar pues agua destilada 500 cc más cloruro de sodio al 9 por 1000, 500 cc. O sea, este sodio, ¿te acuerdas que usábamos acá? Este sodio al 9 por 1000, estos 900 cc los rebajas, por así decirlo, con agua destilada, 500, 500. Y eso le pasas. ¿Qué más? Causas de hipernatremia. Pérdida neta de agua, agua pura, fluido hipotónico, ¿no? Hipodipsia, pérdidas insensibles no reemplazables, reemplazadas, diabetes insípida, fluido hipotónico, pérdidas renales, pérdidas no renales, aumento de sodio hipertónico, que le estés dando mucho bicarbonato de sodio, pues, ¿no? Un bicarbonato de sodio, tiene sodio, lo vas a hacer, pues, vas a aumentar el sodio del paciente, ¿no? Soluciones alimentarias hipertónicas, cloruro de sodio, infusión de cloruro de sodio hipertónico, diálisis hipertónica, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, las causas de hipernatremia es por pérdida de agua, que es lo más frecuente, ¿no? Pérdida de agua, o porque le estás dando mucho sodio, que es más raro, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones? Son neurológicas y consisten en alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, focalidad neurológica, incluso convulsiones y coma. Es un estado de hiperosmolaridad, es inusual salvo en casos de incapacidad para beber. Neonatos y alteración de la conciencia. ¿Ya? ¿Qué dicen todo eso? Que primero, que la solución tiene que ser primero isotónica, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque es un paciente que está perdiendo líquidos, ¿ya? Y luego ya le das la solución hipotónica. En la hipernatremia, ahora puedes empezar también de frente con hipotónicas, ¿no? Pero siempre es mejor hidrátalo un poco si es un paciente con pérdida de líquidos. Hay que hacer una corrección rápida, aproximadamente 1 miliequivalente por litro por hora. Y también 10 miliequivalentes por día, no, no más chicos, ¿ah? No más. Acá ya también vas a generar edema cerebral. En el otro, mielinolisis prontina, si corriges muy rápido. Acá, edema cerebral. Enema, doctor, no, edema. Edema, con D, por favor. Edema, edema cerebral. Ya con D de dado. Manejo los hipovolémicos con solución salina isotónica hasta que los signos vitales sean normales. Hipernatremia crónica, objetivo es reducir el sodio en suero de 8 a 10, no máximo 10. Cálculo de la cantidad de agua, hay que calcular la cantidad de agua. Lo corriges, la hipernatremia lo corriges dándole agua libre o soluciones hipotónicas, ¿no? Hipernatremia aguda, menor de 41, corregir 1 milimol por litro por hora. No, no lo corrijas muy rápido también, ¿no?
lo tienes que hospitalizar si el sodio es mayor de 150. Si la hipernatremia es leve, le puedes dar de alta con un seguimiento, ¿no?, estricto. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces no se olviden que en los pacientes con hipernatremia e hipovolemia se le puede dar solución salina isotónica hasta que los signos vitales sean normales. En hipernatremia crónica mayor de 48 horas, ¿no?, en hipernatremia crónica mayor de 48 horas, el objetivo es reducir el sodio en suero de 8 a 10 milimol por día, máximo 10, no se olvide. Y hay que calcular el AO. Si la hipernatremia es aguda, menor de 48 horas, corregir el sodio 1 milimol por litro por hora en las primeras 6 a 8 horas. Siempre con cuidado, no se apuren, no se apuren, ¿ya? Pero tampoco lo dejen así, pues, ¿no? Porque es un paciente que puede tener complicaciones neurológicas que finalmente pueden persistir, ¿no? Entonces hay que tratarlos. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda, chicos? ¿Están todavía ahí? ¿Hay alguien? A ver, solo hay 35 personas. Está bien, no hay problema. Solo nos hemos pasado 23 minutos. Ya lo ven, los que no han podido quedarse los 23 minutos, lo ven más tarde. ¿Ya? Voy a poner una lectura más de sodio, del Up to Date, sodio nada más, para que les quede claro algunas cosas de repente más claras. ¿Ya? Es importante que sepan sodio, chicos, nos importa bastante que ustedes sepan sodio. Si quieren ser, qué sé yo, cirujanos, lo que sean, siempre tengan conocimiento de algunas situaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?